Voy a hablar de conceptos etimológicamente, por ejemplo, motociclismo, automovilismo, ciclismo y pues, en el ámbito del motor, como en el ámbito cultural. Y voy a hablar de un ejemplo en Gran Bretaña del estilo neoplatonismo, opuesto a lo que surgió con el empirismo y el materialismo de Thomas Hobbes. El término laicismo proviene del griego laicos, que significa del pueblo, bueno, proveniente de laos, que es pueblo multitud. Originalmente se refería lo que no era clerical, o sea, la gente común, en contraposición al clero, y evolucionó para significar la defensa de la separación del Estado, la sociedad y las organizaciones religiosas, defendiendo la neutralidad e independencia de la esfera pública de influencias eclesiásticas, en la gran mayoría de lo que existe en el resto de los países del mundo occidental y de Europa, que es aquellas personas que estaban fuera de las instituciones eclesiásticas, y que hoy en día ya se entiende con la separación de Iglesia y Estado por bueno, diferentes lados, cada uno tiene una estructura. El Estado hoy en día tiene la estructura pues, que destaca, y la Iglesia pues tiene en España y en el resto de Europa y en muchos países de la cultura occidental, en menor medida en América del Sur, pero también pues, son instituciones totalmente diferentes, no como en el siglo XIX o en la Edad Moderna. La palabra anticlericalismo etimológicamente se refiere con el prefijo griego anti, que es contra, opuesto, y la palabra latina clérigo, que del griego viene clérigos, que significa herencia o autoridad de los ritos, más el sufijoísmo, que es una corriente, doctrina, movimiento, resultando en un movimiento o actitud de oposición al poder, influencia o privilegio del clero en asuntos políticos y sociales, más allá de la fe personal. Pero anticlericalismo es en realidad sí, en contra de, opuesto al clericalismo, que sí que está relacionado con la religión. El anticlericalismo es todo lo opuesto a las instituciones eclesiásticas. El término clericalismo se forma a partir de clerical, que es del latín es clericales, relativo al clero, del griego cleriklos, que es herencia o beneficio eclesiástico. Más el sufijoísmo, que hace es una doctrina, tendencia, corriente, sistema, y su etimología apunta a la influencia excesiva del clero en la política o en la sociedad, una visión distorsionada del ministerio sacerdotal como poder en lugar de servicio, o una marcada afección y sumisión a las directrices del clero o de las instituciones eclesiásticas, surgiendo a menudo como reacción a la pérdida de poder político eclesiástico en la modernidad. Claro, antiguamente el clero tenía mucho poder, que eso poco a poco se fue perdiendo en la actualidad, aunque bueno, en muchos países que no son occidentales pues sí que tienen un gran poder la monarquía y la iglesia, en Oriente Medio. La palabra humanidad viene del latín humanitas, cualidad de humano, derivando de humanos, que es humano, del cual a su vez viene de humus, que es tierra, y el sufijo anus procede, es decir, perteneciente a la tierra, y el sufijo tas, que forma sustantivos abstractos como la cualidad. Originalmente se refería a las características que distinguen al ser humano, como la bondad, la compasión y la capacidad de entender a otros. Al final, el ser humano está en la tierra tal, y lo único que es la diferencia del resto de animales o de seres vivos, es que el ser humano tiene bondad, compasión y capacidad de entender a los otros. Lo que pasa es que a veces eso es imposible porque el 99% o actúa de forma individual y solo hay un 1% que me pito poblacional. La palabra confesionalismo se forma a partir de confesional, del latín confessionalis, relativo a una confesión religiosa, más el sufijoísmo, que es una doctrina, tendencia, sistema, pensamiento, refiriéndose a la adscripción o defensa de una religión por parte del Estado, partido político o grupo, o un sistema que mezcla religión y política, como un Estado que reconoce una fe oficial. En Oriente Medio hay mucho, en Europa hay menos, solo Gran Bretaña o lo que es las islas, y en muchos países también europeos como Rusia, dictaduras también, aunque en menor medida, y bueno, pues antiguamente en la gran mayoría en España, en Alemania, en Italia, sobre todo en España, aquí la religión tuvo un papel protagonista y predominante durante todo el franquismo. La palabra individualismo deriva del latín individus, indivisible o unidad mínima no divisible, combinando el in, que significa no, y dividus, que es divisible. Se forma añadiendo el sufijo ismo, que ya es una doctrina o sistema, a individuo, refiriéndose a la doctrina filosófica o política que defiende la autonomía, los derechos y la dignidad del individuo por encima de la colectividad o del Estado, promoviendo la libertad personal y la autosuficiencia. Individualismo es que defiendes tú mismo tu propia libertad por encima de cualquier otra cosa. La palabra colectivismo deriva del latín
collectivus, que a su vez viene de colegere, que es reunir o juntar, y forma con ello también el sufijo ismo, que es doctrina o movimiento, por lo tanto, etimológicamente significa la doctrina de lo que se agrupa o se junta, dándose en análisis teórico práctico en el grupo sobre el individuo, priorizando siempre el interés colectivo común, la vida común y la acción, frente al individualismo, como he explicado, que es totalmente opuesto al individualismo. Su concepto es la libertad individual de cada persona y fuera de los colectivos. El colectivismo es la unión entre todos y prioriza la colectividad o la comunidad por encima de lo individual o el individualismo. El término fundamentalismo viene del inglés fundamentalism, que deriva de fundamental, refiriéndose a los fundamentos o principios básicos de una doctrina, especialmente religiosa, se definen de manera literal e intransigente, rechazando cualquier cambio o intervención contextual. Y el término surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX con un movimiento evangélico que buscaba defender los fundamentos bíblicos frente a la teología liberal y se popularizó en Occidente para describir movimientos que buscan aplicar estrictamente sus textos sagrados. Pero el fundamentalismo es una corriente de cual ya es una corriente normalmente religiosa que predomina pues, de fundamentalismo, es decir, que no quiere cambios en la sociedad y normalmente en la religión. El término salafismo proviene del árabe que es salafa, que es predecesor o antepasado y se refiere a la corriente del Islam que busca regresar a las prácticas puras de las tres primeras generaciones de musulmanes, entre ellos el profeta Mahoma y sus compañeros que se les conoció como los antepasados piadosos o as-salaf, as-salid, considerándolos el modelo ideal de fe y conducta islámica y rechazando las innovaciones posteriores vía como desviación. Pues el salafismo lo que tienes encima es recuperar lo antepasado en el ámbito religioso y no las nuevas doctrinas que existen. La palabra extremismo viene del latín extremus, lo más extenso, lo más alejado, y el sufijo ismo, que es doctrina, sistema, actitud, refiriéndose a la defensa de ideas o medidas muy alejadas a la moderación, ya sea en política, en religión o en cualquier pensamiento, implicando radicalismo y a menudo intolerancia. La palabra radicalismo viene de radix, raíz, implicando los fundamentos para buscar cambios profundos o fundamentales en un sistema. Extremismo y radicalismo hoy en día son muy parecidos, pero nada tienen que ver, porque el radicalismo lo que quiere es cambiar el sistema. El extremismo es no cambiar el sistema, sino tener una opinión y si el resto no la comparte, pues está fuera del tablero. La palabra teísmo viene del griego antiguo teos, que es Dios, y el sufijo ismo, que es una doctrina o creencia, por lo que etimológicamente se refiere a la creencia de un dios o dioses, un ser superior, creador y gobernante del universo, que interviene en él, a diferencia del deísmo, que es Dios como creador que no interviene, o el ateísmo, que es aquel de la corriente que niega la existencia de Dios. Es la gran diferencia porque, por ejemplo, el teísmo sí que cree que hay un Dios que interviene en él, que ha sido el creador, el gobernante. En cambio, el deísmo es el Dios del deísmo habla de que Dios, o el ser superior, la divinidad, creó el universo, pero no lleva a cabo intervención. Y el ateísmo es que no ha sido creado por nada ni por nadie, sino que eso ha sido llevado a cabo por la ciencia. Eso sería el teísmo. Y la palabra deísmo viene en latín deus, que es Dios, y el sufijo ismo, que es una doctrina, corriente, pensamiento, significando literalmente la doctrina de Dios, pero refiriéndose a la creencia en un Dios creador del universo, que opera según las leyes naturales sin intervención divina posterior ni revelación religiosa. Es una filosofía que usa la razón para concluir la existencia de Dios como causa primera, pero rechaza dogmas, milagros, cultos específicos de las religiones relevadas como el cristianismo. El deísmo se habla, eso son más, el término deísmo se refiere más al pensamiento y la filosofía antigua, griega, de la antigua Grecia, en la cual, bueno, pues se creía que había algo que existía, a diferencia del teísmo, que sí se cree que es un dios o dioses que han creado el universo y que encima además lo gobiernan ese universo, porque el deísmo es un dios que crea el universo y a partir de ahí no interviene y todo ello, bueno, pues se crea. Es totalmente opuesto a lo que sería pues, el pensamiento cristiano. La palabra ateísmo viene del griego antiguo ateos, que es sin Dios, y el prefijo que empieza por a, que es sin, teos Dios, y se une con ello el sufijo ismo, que es la doctrina, el sistema, el pensamiento. Etimológicamente se refiere a la doctrina o sistema que niega la existencia de Dios o deidades, siendo lo contrario del teísmo y se popularizó en el siglo XVIII para describir la incredulidad en lo sobrenatural. El ateísmo es aquella creencia que no cree en las cosas que están más allá de los sentidos.
El término gnosticismo viene del griego gnostikos, cognitivo, conocedor, y gnosis, que es conocimiento, refiriéndose a la doctrina que busca la salvación a través del conocimiento intuitivo y secreto de lo divino, no por fe, sino por sabiduría especial y esotérica, opuesta a la doctrina cristiana ortodoxa y que surgió en los primeros siglos de la Iglesia. Porque el gnosticismo lo que te habla al final es esa doctrina que busca la salvación a través del conocimiento intuitivo y secreto de lo divino, pero que no es a través de la fe, sino de la sabiduría especial y esotérica, que es totalmente opuesto a la doctrina cristiana ortodoxa, que se lleva a cabo, pues, es lo que se llevó, por ejemplo, a cabo el gnosticismo en los primeros siglos de la Iglesia, que hay una creencia que se cree y no está relacionado con el pensamiento religioso, que es lo que surgió luego ya a partir del siglo, en el concilio de Nicea, en el siglo IV, y se quedó la religión como la oficial junto con las monarquías europeas desde comienzo con el Imperio Romano. La palabra culto viene del latín cultus, que a su vez deriva del verbo colere, que significa cuidar, arar o cultivar. Inicialmente se refería al cultivo de la tierra y por extensión a la buena educación, el cuidado de uno mismo y el homenaje o veneración, incluyendo lo religioso, aplicándose a personas, cosas o deidades, evolucionando hacia el sentido de la adoración o devoción que conocemos hoy en día. Porque lo de cultus, viene del verbo colere, significa cuidar, arar o cultivar, y inicialmente su significado era cultivo de la tierra o por extensión a la buena educación, el cuidado de uno mismo y el homenaje o veneración, incluyendo lo religioso. Lo que se aplicaba, por ejemplo, las tribus en la época prehistórica o en la edad antigua aplicaban que había una persona o a cosas o animales o deidades y ese era los dioses de la mitología. Hoy en día ya es adoración o devoción por algo. La palabra ciclismo viene del francés cyclisme, que combina la raíz griega ciclos, que es rueda o círculo, que es sufijoísmo, que es actividad o doctrina. Entonces, el ciclismo literalmente se podría traducir como la actividad de la rueda, en referencia a la bicicleta. Un vehículo de dos ruedas que también deriva de ciclos y del prefijo bi, que significa dos. Pues más o menos el término de ciclismo literalmente lo que significa es la actividad de la rueda y hace referencia a la bicicleta. Y que es un vehículo que tiene dos ruedas. Punto. Por lo de bi y que su etimología viene del francés, aunque comienzo, su etimología original es griega, como la gran mayoría de las letras o de las palabras que proceden del latín y sobre todo del griego. Ralph Coolworth fue filósofo británico, uno de los más destacados exponentes de la escuela del platonismo en Cambridge. El objetivo principal de su filosofía era demostrar la validez de la espiritualidad, lo que le llevó al enfrentamiento con el materialismo que imperó también en la edad moderna anglosajona y europea de Thomas Hobbes. Pero vamos, que lo que intentó hacer Ralph Kurdo fue llevar a cabo la demostración de la espiritualidad y se acercó a los pensamientos platónicos, como de las ideas, lo que pasa que con el cristianismo. Y lo que existía en el lado opuesto era el materialismo, el empirismo, con Hobbes, luego Locke, Hume, o por ejemplo el racionalismo de Descartes, de Spinoza, de Leibniz, que fueron los más destacados, o por ejemplo Berkeley también, que fue un idealista británico, irlandés, anglosajón. La palabra estoicismo deriva del griego stoa, que significa pórtico o galería cubierta, ya que el filósofo Zenón de Citio fundó esta escuela enseñando en la Stoa Poikile, que es pórtico pintado en Atenas. Entonces, los seguidores de Zenón fueron los estoici, eran los del pórtico y de ahí surgió el nombre de la doctrina que enseña la virtud, la razón y el dominio de las pasiones para alcanzar la serenidad. Pues estoicismo es estoa, que es pórtico galería. Entonces, si Zenón de Citio enseñaba o daba clases en la Stoa Poikile, es un pórtico pintado, todos los que seguían la doctrina de Zenón eran los estoici, porque se encontraban eran los del pórtico, y ahí es donde se enseñó, por eso, al pórtico pintado, que era la escuela. ¿Y que enseñaba el estoicismo? Pues la virtud, la razón y el dominio de las pasiones para alcanzar la serenidad. La palabra automovilismo viene del francés automobilisme, igual que lo de ciclismo, ciclisme, y se compone de auto, que es del griego autos, que va por sí mismo, y móvil, que es del latín mobilis, que se mueve. Es la actividad de conducir un automóvil, que significa que se mueve por sí mismo, y el sufijo ismo lo que indica es de esa actividad, doctrina, refiriéndose al deporte de carreras y actividades relacionadas con estos vehículos. Pues prácticamente, si ciclismo es el movimiento, actividad
de ciclismo viene de dos ruedas, bicicleta, pues automovilismo es aquellos que son de auto, que es por sí mismo, latín, lo de móvil es auto, es por sí mismo, móvil, que se mueve. Entonces se refiere a el coche que se mueve él solo y a través de una actividad deportiva normalmente. El término gnosticismo viene del griego gnosto, que es incognoscible, formada por el prefijo privativo a, que es sin, y gnosis, que es conocimiento. Unió el biólogo Thomas Henry Huxley y bueno, tuvo dos nietos también destacados, Julius Huxley, que fue biólogo, y Alfred Huxley, que fue escritor. Y él lo acuñó en 1869, Thomas Henry Huxley, y se refiere a la doctrina filosófica que sostiene que la existencia de Dios o deidades es inaccesible al entendimiento humano, es decir, que no se puede conocer ni afirmar ni negar, porque como no lo vemos a través de los sentidos, pues eso es lo que se afirma, que es totalmente opuesto al ateísmo. El ateísmo niega cualquier deidad. El término motociclismo forma la unión de moto, del latín motor, en el que se mueve, y ciclismo, relativo a bicicleta, del griego kiklos, rueda. Pues igual como he definido o he hablado del término etimológico de ciclismo. Y luego el sufijo ismo en automovilismo, ciclismo, es un movimiento, actividad o deporte, refiriéndose sobre todo al deporte de correr en motocicleta, derivado de la palabra francesa motocyclette y la fusión de motor y bicicleta, que serían pues conceptos, el automovilismo, el motociclismo, son, y bueno, el automovilismo, el ciclismo y el motociclismo, que son movimientos relacionados con el ámbito del deporte. Así que con ello finalizo comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con varios conceptos religiosos, del motor, de la cultura. Soy historiador y si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.